en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, de La Mancha, de La Mancha no, de la cancha. Muy buenas, ¿cómo estáis, escuderos Sancho Panzas? Bienvenidos a este serial que finaliza hoy de equipos recién ascendidos. Los estamos analizando a fondo, estamos viendo qué jugadores pueden ser más o menos recomendables. Ayer fue el turno del Alavés, el día anterior ya habíamos analizado a la Unión Deportiva Las Palmas y hoy toca al campeón de la temporada pasada en segunda división, el Granada. A ver qué secretos nos depara el conjunto andaluz. Vamos a acabar el bloque de análisis de equipos recién ascendidos con el Granada, el campeón el año pasado de segunda división. Un Granada que mantiene la apuesta por Paco López, que llegó al banquillo andaluz mediada la temporada y consiguió con creces el objetivo. Un Paco López que ya le conocemos de su larga etapa en el Levante y que sabemos que es un entrenador capaz de lo mejor y de lo peor. El Levante era un equipo que daba gusto ver, un equipo competitivo, pero que también tenía desconexiones importantes. Esa irregularidad la llegamos a ver incluso el año pasado en esa muestra reducida en el Granada. Un equipo que en casa se mostró intratable, pero que fuera de casa tuvo ciertos altibajos. Le costó mucho puntuar con regularidad y eso en primera división no se lo puede permitir. Por eso el reto de Paco López debe ser conseguir una consistencia que le asegure la permanencia. Al final el Granada es un equipo que en casa se ha hecho fuerte, eso en primera división te hace conseguir el objetivo, ya lo vimos el año pasado con el Almería, pero también tienes que competir. Y me da que va a ser un equipo capaz de arruinar la tarde a cualquiera de los gallitos, pero que también el día que no esté entonado, el Granada es capaz de perder contra cualquiera y hacerlo además con una imagen que puede en contexto fantasy darnos tardes muy negras. Esa es de momento la idea que tenemos del Granada, un equipo que nos alegramos que esté de nuevo en la élite, pero al que le pueda acompañar cierta irregularidad, sobre todo en los primeros tramos de competición. Vamos a analizar el 11 tipo de Paco López en el Granada. Un 11 que se basa mucho en el olfato goleador de Uzuni, máximo goleador el año pasado en segunda división. ¿Será capaz de trasladar esas cifras y esa eficacia a primera división? No dejó tantas buenas sensaciones en el tramo que le vimos en primera hace un par de años, el año del descenso. Pero esperemos que ahora sea otro jugador, más adaptado a la categoría, a la ciudad, al equipo. Y sabemos que el Granada va a ser un equipo alegre, un equipo ofensivo. Uzuni, a priori, que además tiene extras como el lanzamiento de penaltis, tiene que ser un jugador que a nivel fantasy nos asegure cierta regularidad en cuanto a puntos. También hay hombres a los que quiero ver, como Brian Zaragoza. A priori a lo mejor no entra en el 11 tipo, pero seguramente eso sea de inicio. Con el paso de las jornadas se hará un hueco, porque es uno de los jóvenes con mayor potencial y proyección que podemos tener hoy en día en la categoría. Además es un jugador que marca auténticos golazos. Si no, podéis mirar la hemeroteca algunos que dejó realmente espectacular en la temporada pasada. Quiero ver también los Callejón Melendo, que son perfiles que a veces me crean dudas, algo irregulares, a ver cómo se adaptan a la exigencia de primera división y también la defensa. El Levante de Paco López era un equipo defensivamente muy poco recomendable y el Granada me da miedo que sea igual. Al final esa consistencia defensiva no es la gran virtud del técnico del Granada y es un equipo que puede dejar muchas dudas porque además a nivel de nombres tampoco tenemos ahí ningún jerarca que vaya a liderar la zaga. Vallejo creo que no da para eso, sí que es un fichaje, un parche que puede ser útil y tener un rápido encaje, pero de ahí a asegurar una defensa de garantías todavía creo que queda mucho trabajo que hacer en el mercado. Vamos a hablar ahora de posibles incorporaciones a esta plantilla del Granada. Me gustaría mucho que Baba fuera uno de los que acabara fichando por este equipo. Un perfil que en el Mallorca creo que ha dado momentos muy buenos también a nivel fantasy. Es cierto que en la Almería también anda tras él. El equipo que se lo lleve creo que va a realizar un gran fichaje. También Marcos André, otro delantero que todos los veranos suena para muchos equipos, pero luego nunca acaba rindiendo en ninguno. A ver si el Granada apuesta por él y finalmente encuentra su lugar en el que demostrar su potencial. De la Hoz también hemos hablado que iba tras él el Alavés. Veremos si el jugador de la Almería acaba fichando por algún recién ascendido. Iza Carcelén, que hubiera sido un gran fichaje, pero parece que el Cádiz finalmente sí que puso toda la carne en el asador para quedarse con uno de los jugadores que fue
mayor revelación la temporada pasada. Germán Valera del Atlético de Madrid, Capa del Athletic de Bilbao serían buenos fichajes, buenas incorporaciones. A ver de aquí al 31 de agosto con qué nos sorprende el Granada para afrontar ese objetivo ambicioso de la permanencia. Vamos a analizar ahora cómo se comportó el Granada estadísticamente hablando la pasada temporada. Lo más destacable, la temporada brutal a nivel de eficacia de Mirto Uzuni, 23 goles, una auténtica salvajada. Da igual que sea una categoría de segunda división, es una auténtica locura esa cifra de goles en la segunda división española, que es una categoría de mucho nivel. Estamos hablando de una media de 0,61 goles por partido, superior al gol cada 2 partidos. Una auténtica locura. La media del Pichichi de la categoría, 23 dianas, aun teniendo en cuenta que muchos de ellos llegaron desde los 11 metros, que la gran mayoría fueron en casa. Aún así, Uzuni fue la auténtica revelación porque no había mostrado ni mucho menos posibilidad de acercarse a estos números en el tramo que le vimos el año del descenso en primera. ¿Es trasladable? No creo, porque el Granada al final no va a atacar tanto, no va a tener tanto balón, no va a tener tanto protagonismo, va a jugar contra rivales que le pongan mayores dificultades y Uzuni no va a tener ni tanto contacto con el balón ni tampoco va a tener tantas opciones de generar ocasiones de cara a puerta. Aún así, yo firmaría la mitad de los goles. Si la tarjeta estadística al final de esta temporada supera los 11 goles, me parecería un gran año de Uzuni en el Granada y seguramente aseguraría la permanencia del equipo andaluz. Ya digo, me crea dudas que estos datos se puedan trasladar a primera división. Y a veces vemos estas estadísticas y decimos, aquí hay una locura de jugador. Ojo, no siempre los goles que se marcan en una temporada se repiten en la siguiente. Hay contextos distintos, estamos hablando de categorías distintas, de jugadores que a veces tienen un techo y si les sacas de ese hábitat parecen totalmente distintos. Y no digo que vaya a ser el caso, pero tengamos cuidado con pagar locuras por Mirto Uzuni. Pero ya digo, la temporada pasada no se le puede poner ni un pero. También hay que tener en cuenta la estadística goleadora de Brian Zaragoza, un jugador, un perfil que tiene mucho gol. No solo es un jugador habilidoso, también es un jugador que tiene profundidad, que tiene verticalidad y que tiene muy buena definición. Y eso puede crecer todavía más porque es un jugador muy joven. Hay que prestar mucha atención a este tipo de perfil si aparece en nuestros mercados porque no perdemos nada fichándolo y seguramente tenga alguna explosión en la que demuestre su nivel durante la temporada. Veremos cómo se acopla Brian Zaragoza a la categoría. También lo vemos que a nivel de regates es el mejor de su equipo, es el que más encara, el que mayor éxito tiene, el más imaginativo, el más creativo. Un jugador, ya digo, que apunta muchísimo y en el que habrá puesto muchos ojos en este inicio de temporada. Imagino que su entrada a la categoría será progresiva, pero cuando se afiance como un titular, que ese momento llegará, será seguramente un jugador muy recomendable. Y ojo a un jugador que puede ser un tapado en el equipo del Granada, José Callejón. No sabemos al final el protagonismo que tendrá, si vendrán jugadores que le puedan tapar el acceso a la titularidad, pero el año pasado 9 asistencias de gol es una cifra nada desdeñable. Y eso puede ser puntos. Y es un jugador que en primera división puede rendir. El entrenador ya le conoce, ya tiene un año en el club y ha demostrado que puede tener un buen rendimiento desde el punto de vista estadístico. Buena visión de juego, es el encargado de poner el balón parado. Por tanto, José Callejón puede ser un perfil que Paco López potencie, como lo vimos en su día en el Levante, con jugadores del estilo como Rochina, Campaña, jugadores que tienen calidad, que tienen buen golpeo y que en el Levante desarrollaron su mejor potencial. ¿Por qué no va a ocurrir lo mismo? Y el rendimiento de Callejón puede ser positivo en primera división. En cuanto a tiros a puertas, también los dos fueron protagonistas, sobre todo Uzuni, que hay mucha diferencia con el resto, fue el que más lo intentó, era el hombre referencia de este equipo, pero Callejón también siempre teniendo la portería entre ceja y ceja, al igual que Antonio Puertas. Son dos jugadores que sabemos que pueden sumar desde segunda línea también en la faceta goleadora, por tanto nos pueden ayudar a nivel fantasy y si pasan nuestros mercados no pueden pasar desapercibidos para nosotros. Y vamos a terminar el análisis del Granada hablando del balón parado. Aquí hay dos hombres que son claves. Uno de ellos es Uzuni porque es el lanzador de penaltis. Ya veremos si el Granada es capaz de forzar un número similar de penas máximas como el año pasado, pero demostró
que es un hombre de plenas garantías desde los 11 metros. Y luego a la hora de esos centros, esos corners, esas faltas cercanas al área, que también suponen muchos puntos a nivel fantasy, ahí hay que vigilar de cerca a Callejón o a Antonio Puertas. Son jugadores que pueden tener protagonismo a balón parado. De hecho, Callejón el año pasado botó casi 2 corners y medio de media por partido. Una cifra que está muy bien, y si tiene la capacidad de jugar y de tener minutos, puede puntuar bien incluso en aquellos partidos donde el rendimiento no sea tan positivo en otras facetas estadísticas. Por tanto, Callejón, y en su detrimento un hombre como Puertas, también tiene la posibilidad de centrar y de poner balones al área, que en muchos tipos de juego son aspectos a tener muy en cuenta. Y con este análisis del Granada terminamos ya, damos por cerrado el carpetazo de análisis de equipos recién ascendidos. No os olvidéis dar mucho apoyo a Don Quijote, suscribiéndoos, dando like a los vídeos. Cada vez queda menos, la cuenta atrás está llegando a su fin, el inicio de la liga está ya al lado. Más que nunca hay que estar al día con nuestros equipos y con todo el contenido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.